I did. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you every time. And on my eye, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So baby, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Move for me, move for me, move for me, yeah. Bueno, muy buenas noches a todos, a nuestra segunda clase de este curso para conferencistas de educación del carácter. Voy a compartir para refrescar un poco la memoria. Estamos haciendo este circuito virtual de capacitación, actualización en contenidos, estrategias aplicadas a la educación del carácter. Ustedes saben que la Federación de Mujeres a nivel América Latina ha dado muchísimas conferencias de educación de carácter, pero estamos profundamente emocionados y agradecidos de que hay tantos hombres y mujeres como somos ahora acá, quienes están dispuestos a apoyar este gran trabajo. Siempre sentimos que América Latina es un continente tan rico, también incluido el Caribe, tan rico en todo, y que con una buena educación creo que podemos ser los mejores del mundo, en todo sentido. Y es prácticamente lo que acá se necesita es una buena educación, especialmente de valores, ¿no? Nosotros creo que todos estamos sufriendo un poco lo que es la corrupción y no es fácil vivir en países latinoamericanos por esto, y por eso tenemos que más que nunca enfocarnos en dar esa educación de carácter a los jóvenes para que cuando ellos crezcan, por lo menos puede haber una esperanza y un futuro mejor para nuestro continente y bueno, especialmente para nuestros países también, ¿no? Así que quiero agradecerles profundamente por estar acá. Hoy es el segundo día. Ayer tuvimos una impresionante clase del profesor César Regalado. Realmente fue muy interesante, muy impactante, y realmente creo que nos llegó profundamente, y hasta pudimos sentir la verdadera necesidad de una educación de carácter, lo que él explicó, ¿no? Y es tan importante, y si ustedes no pudieron estar ayer, entonces le pido por favor que entren en la página de la Federación de Mujeres de América Latina y vean la conferencia que fue grabada ayer. Hoy entonces tenemos nuestra segunda clase y vamos a tener al profesor Gustavo Giuliano, que nos va a hablar sobre los principios universales y las metas de la vida. Perdón. El magíster Gustavo Giuliano es magíster en investigación educativa, profesor en ciencias de la educación de la Universidad Argentina John F. Kennedy en Buenos Aires. También es diseñador gráfico, docente universitario desde el 2018 con especialización en tutorías de tesis y más de 30 años de experiencias en educación no formal, justamente orientado a la capacitación en liderazgo e inteligencia emocional.
En todas sus clases universitarias se toma el tiempo para transmitir parte del material de la educación del carácter y valores familiares. Desde 2018 hasta la actualidad sigue trabajando enseñando en la Universidad Nihon Gakuo de Asunción, Paraguay. Es docente ahí de carrera de grado, docente de carreras de posgrado, y también es director académico de la Academia de Liderazgo para América Latina, ALPAL, que se está creando y ya están empezando a dar cursos también. En este momento está cursando el doctorado en educación con énfasis en gestión educativa en el Instituto Nacional de Educación Superior, acá en Asunción, Paraguay también. Y casado con Roswitha Dick, tenemos 5 hijos hermosos, 4 ya son casados y una nieta. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes y le damos la palabra al profesor Magíster Gustavo Giuliano. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ayer me deleité con el profesor César, la verdad que he aprendido mucho, es importante escucharnos. En este caso, nosotros estamos en un curso donde necesitamos, por supuesto, muchas cosas podrían impactar, ser como sorprendentes para algunos puntos que no lo tenían en cuenta y entonces quedan como asombrados, ¿no? Pero también uno tiene que pensar al mismo tiempo cómo puede llevarlo adelante, cómo puede transmitir ese contenido. Entonces estamos con doble rol, ¿no? En este seminario, que es recibir, por supuesto, que llegue a nuestro conocimiento, a nuestra esfera de cognición, digamos, después que lo podamos sentir y después que lo podamos practicar. Estamos en un tiempo donde debemos, como dije, comprender las cosas, explicarlas e interpretarlas. Es un momento donde debemos desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo. Y de eso se trata, ¿no? De que podamos guiar a nuestros estudiantes, a nuestros oyentes, del área que sea, a reflexionar, incluso hacerlos partícipe. En este seminario de capacitación probablemente no vamos a tener así como todo el tiempo para poder interactuar tanto, pero está abierto a preguntas que ustedes puedan hacer o comentarios. Nosotros, como dijo ayer el profesor César, tenemos un vasto contenido y es difícil poder transmitirlo todo de golpe, pero por lo menos ustedes van a tomar aquello que consideren que sea transmisible para el grupo que tienen enfrente. Por eso, una recomendación es que ustedes siempre tienen que buscar sus referencias bibliográficas. En mi presentación hoy voy a dar algunas de ellas, pero al final de la presentación, pero siempre es importante fundamentar. Necesitamos desarrollar esa habilidad de docente investigador. La investigación está tomando fuerza en todas partes y necesitamos ser nosotros quienes busquemos desde el contenido bruto que nosotros le damos, ustedes hacen como la transposición didáctica, o sea, lo bajan de acuerdo al nivel que van a tener frente. Así que no lo tomen todo literal, tal cual como nosotros lo pasamos, y así tiene que ser repetido, sino ustedes pueden construir un nuevo conocimiento a partir de esta presentación, pero siempre respetando la línea. Obviamente
la línea de principios y valores que vamos a transmitir. Bueno, dicho eso, quiero compartir la pantalla. Tenemos una presentación un poquito extensa, no los quiero aburrir, pero por eso les dije, esto es quizás para asombrarse por primera vez en algunos puntos, pero también para pensarlo cómo lo voy a retransmitir. Y para mí es aprender de ustedes cualquier comentario que quieran hacer. Todos vamos a aprender de todos. Es un poco como plantea Doris Sommer. Ella habla del socioconstructivismo y bueno, están todos en una sala, pero digamos, todos tenemos que escucharnos, ¿no? No es solo hacia el profesor directamente, pero al mismo tiempo mantener el eje vertical y el respeto, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, tenemos el tema de hoy, el tema en general, educación del carácter, principios y valores universales, pero el tema puntual es los principios universales y las metas de la vida. Como ayer se refirió el profesor, esto surgió después de la caída del muro, después de la caída del Imperio Soviético, ante la demanda de valores y la necesidad de cubrir el hueco que quedó en la humanidad, se unieron eruditos de todo el mundo, especialmente Estados Unidos y Rusia, para elaborar este tipo de conferencias. Son profesionales de primera línea. Entonces, desde ahí surgió todo este contenido que después fue llevado a todas partes del mundo, ¿no? Y lo primero que vamos a definir, ¿qué es la educación del carácter? Y acá lo tenemos bien claro. La educación del carácter es un esfuerzo deliberado de ayudar a la gente a entender, preocuparse y actuar en base a un grupo de valores morales. Se basa en las siguientes premisas, que son 4. Primero, el comportamiento destructivo de los jóvenes, tales como la violencia, deshonestidad, abuso de droga y promiscuidad sexual, tienen un denominador común, que es la ausencia de un buen carácter. 2. La gente no desarrolla un buen carácter en forma automática. Hay que hacer esfuerzos dirigidos por la familia, escuelas, grupos religiosos, organizaciones juveniles, academias de arte, clubes deportivos, gobiernos, medios de comunicación, para contribuir al desarrollo del carácter entre los jóvenes. O sea que tiene que ser un trabajo conjunto. Esto no podemos evitarlo. También en la tercera premisa decimos que el buen carácter consiste en un saber moral, un sentir moral y un accionar moral. La comprensión de valores morales fundamentales, apreciarlos y ponerlos por obra. Estos valores incluyen respeto, responsabilidad, veracidad, justicia, control de sí mismo, aprecio por los demás y coraje, entre otros. ¿Sí? Entonces, partamos de eso, del saber, sentir y accionar. O sea, poner en práctica estos verbos, conjugar estos verbos es fundamental para el desarrollo. Fijémonos en el cuarto. Dice, estos valores fundamentales no son meras preferencias subjetivas como el gusto por esta música o una ropa. Tiene un valor objetivo, son buenos, lo sepamos o no. Son universalmente válidos y exigen una demanda a nuestra conciencia personal y colectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando vino el desastre en Haití hace muchos años atrás, ahí nuestros hermanos de República Dominicana saben bien, la humanidad entera se unió en esa cruzada para asistir a ese lugar. Y eso tocó, sería el valor compasión, tocó la conciencia personal y colectiva, lo cual lo hizo un valor universal. Las diversas tradiciones religiosas alrededor del mundo las apoyan y sobrepasan las diferencias religiosas y culturales. Tienen su raíz en nuestra naturaleza humana y son expresiones de nuestra común humanidad. O sea que
Los valores están por encima de todo y están enraizados a una ética universal. Podemos decir que está enraizado y de acuerdo a los valores, a los principios que presenta la Federación de Mujeres, enraizados al creador, o sea, a la ética del creador, ¿no? Entonces, todos esos valores están como conectados y están por encima. O sea, más allá de las religiones o creencias o culturas, necesitamos entender que esos valores que son universales abarcan todo, ¿no? Y si uno analiza o estudia las religiones del mundo, va a ver que en un 70% se parecen, y un 30% obviamente no, porque la diferencia la marcan las tradiciones, las costumbres, las culturas. Bueno, ahí, un segundito. Algo pasó acá. Ahí está. Bueno, definamos un poco lo que son los principios y lo que son los valores. Los principios son normas y creencias universales que tienen como objetivo potenciar el desarrollo del ser humano y vivir en armonía. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos. Y los valores conforman una guía para establecer el tipo de comportamiento adecuado por parte de los individuos en la sociedad. O sea, los principios son más raíz, ¿no? Y son incambiables, pero los valores pueden ser distintos de acuerdo a cómo uno los va llevando y practicando en la sociedad. Fíjense, los principios son universales y no dependen de ningún tipo de condición o interpretación. Son así, ¿no? Ahora vamos a ver unos cuantos principios, obviamente es parte de la conferencia. Los valores se pueden cuestionar o valorar. Por ejemplo, se puede decir que una persona carece de valores éticos si su comportamiento es intolerable. Existen personas que no respetan ciertos valores o no tienen compromiso por estos. Los principios son normas que se recomiendan cumplir para que exista un buen funcionamiento a nivel social. Y los valores están muy relacionados con la personalidad y el modo de actuación del ser humano. Bueno, definidos estos dos puntos, principios y valores, vamos a entrar entonces en el tema, ¿no? Lo que son los principios universales y las metas de la vida. Ahora vamos a ver lo de las metas, ¿sí? Sin embargo, Baruch Spinoza, un filósofo de los Países Bajos, un post-renacentista, digamos, después del Renacimiento, nos dice lo siguiente: en búsqueda de la felicidad, dice, lo que cada uno quiere en la vida es una felicidad continua y genuina, ¿no? Y es así. O sea, creo que no hay nadie de los que están acá que quieren la infelicidad o que quieren el sufrimiento o que adoran la tortura o que, no sé, esto es algo básico y esencial, ¿no? La felicidad. Y como ya nos había explicado el profesor César, pero es importante ver siempre, hacer como un repaso de algunos puntos, es que tenemos dos dimensiones, la mente y el cuerpo. Para lograr la satisfacción interna y lograr felicidad, necesitamos satisfacer a la mente con los valores, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad, el amor. Y al cuerpo, para lograr un bienestar físico y alcanzar la felicidad, tenemos que satisfacerlo con comida, vivienda, riqueza y confort. Ambos son necesarios, pero si falta el esencial, que es la satisfacción interna, difícilmente podríamos alcanzar la felicidad. Podemos tener todo el oro del mundo, pero si en nuestro ámbito hay desunidad, conflicto, lucha, desencuentro, enemistad, todo esto no nos va a permitir vivir en armonía. Bien. Entonces, veamos la satisfacción interna que se logra, obviamente, cuando estamos enfocados en un propósito bien definido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un propósito, para lograr un propósito tenemos que hablar de metas, ¿no? Brian Tracy, en un estudio que él hizo y que está ahí en la referencia bibliográfica, ustedes pueden abrirlo, no tiene desperdicio,
y habla acerca de las metas, y una de sus frases dice: el éxito se funda en metas, todo lo demás son palabras. Anote sus metas, haga planes para alcanzarlas y trabaje sobre esos planes cada día, sin excepción. Entonces, nos alienta a enfocarnos, ¿sí? Enfocarnos en metas, y hay que escribirlas. Eso le da más seguridad para el cumplimiento. Vamos a ir, entonces, ¿cuáles son las metas básicas de la vida para la satisfacción interna? Y el material de la Fundación Educativa Internacional de América Latina lo define en 3 partes. Habla del carácter maduro, que tiene que ver con cada uno individualmente, después, y obviamente el desarrollo de los valores dentro de cada uno, se refiere a la parte interna. El 2 sería las relaciones buenas y armoniosas, construir una buena familia, o sea, sobre la base del carácter maduro, entonces 2 personas se unen, hombre y mujer, para construir un matrimonio y una familia buena, ¿sí? Y finalmente, el tercero y último es contribuir a la sociedad, o sea, a partir del estudio académico y todo el conocimiento que yo pueda adquirir, lo voy a aplicar por el bien de la sociedad. Entonces, en ese orden, 1, 2, 3, sería lo correcto, digamos, ¿sí? Lo debido. Bueno, y Sócrates nos dice: el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Entonces, todo apunta a una maduración interna fundamental, ¿no? Entonces, sobre eso, como decía ayer la frase de Arnold Toynbee, sobre virtud podemos construir un fundamento material, pero si no hay virtud y tenemos mucha materia, mucho resultado económico, entonces puede desmoronarse. Bueno, hay unos pasos que vamos a seguir. Acá son 5, veamos cuáles son. El amor verdadero y sus bases morales, los principios universales, el camino para madurar el carácter, el camino para las buenas relaciones y la familia, y el camino para contribuir a la sociedad. Vamos a tratar de, entre uno y otro hay bastante contenido, así que traten de no perder el hilo, en el sentido de que son 5 partes, ¿sí? El amor verdadero y sus bases morales. Bueno, cuando hablamos de amor verdadero, lo ponemos en el centro. También el valor que refleja el amor verdadero es el altruismo, es vivir por el bien de los demás, es la frase importantísima que necesitamos entender. Esto es un amor ágape, es un amor para todas las direcciones, sea verticales, hacia arriba, horizontales, esposo-esposa, hacia los hijos, hacia los vecinos, hacia todos los parientes, en fin. El amor verdadero es abarcativo, ¿sí? Y el amor verdadero debería estar en el centro de estas 3 metas de la vida, ¿no? Carácter maduro, relaciones armoniosas, buena familia y contribuir a la sociedad. Vamos a desarrollar qué es el amor verdadero. Porque al mismo tiempo hay un amor mal dirigido, o sea, está el amor verdadero y el amor mal dirigido, ¿no? El que no da en el blanco, digamos, ¿no? El que no está enfocado. El amor verdadero está enfocado en el otro, ¿no? Comprometido, sacrificado, ético, que perdona, busca satisfacer las necesidades del otro. En ese sentido, aquel que incorpora el amor verdadero tiene un estilo de vida de esa manera. Tiene más prioridad el otro que sí mismo. Pero entendiéndolo que a partir de eso uno mismo puede crecer y madurar también. Bueno, y cuando hablamos del amor verdadero centrado en valores universales, entonces, obviamente, como les dije antes, hay un
están todos los valores, pero están conectados a una fuente, ¿sí? Y el que los conecta a esa fuente universal es el amor verdadero, que es el amor, ese amor significa vivir por los demás, entonces es como debe ir integrado en todos los valores, ¿no? Si soy servicial, entonces perdono, si perdono soy honesto, si soy honesto soy comprometido, si soy comprometido soy responsable, si soy responsable es porque respeto, y así sucesivamente con todos los valores, porque hay un hilo conductor dentro de los valores que es como la savia que recorre o la sangre que recorre las arterias y las venas, que es el amor verdadero, que significa vivir por el bien de los demás. Entonces, si soy servicial, soy responsable, si soy honesto, entonces no puedo ser infiel. Entonces, porque no estaría viviendo por el bien de los demás, ¿no? Entonces, necesitamos entender que hay como están conectados los valores, no pueden ser atomizados los valores y decir, no, pero yo soy responsable en mi trabajo. Sí, pero sos adúltero, por ejemplo, ¿no? O robás a la empresa, ¿no? Soy responsable hacia la gente externamente. O sea, tendrían que estar todos los valores integrados, ¿sí? Bueno, con respecto al amor mal dirigido, egocentrismo, sin compromiso, condicional, falto de ética, resentido, ¿no? Entonces, esta es la característica del amor que no es verdadero. Y eso es, después vamos a ir viendo esto, que en la medida que expando la esfera de vivir por el bien de los demás, se achica la esfera del egocentrismo y empiezo a sentir ese gustito del amor verdadero, por lo tanto me siento cómodo y no es que estoy dejando algo o negando algo, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver mucho con el autocontrol, que también está dentro de los valores importantes. El amor egoísta nos lleva a la corrupción, está basado en los vicios, la explotación, la irresponsabilidad, la infidelidad, venganza, crueldad, deshonestidad, causa de decadencia y ruina, ¿no? O sea, ya conocemos todo esto, mucho más. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a hablar de lo otro para que gane propaganda, o sea, para que empiece a impactar, porque hasta ahora en los medios de comunicación siempre se habla de lo mismo, ¿sí? Y pareciera como un lavado cerebral en ese sentido, y necesitamos empezar a explicar los valores verdaderos. Y en este caso, es nuestra responsabilidad acá en este curso, que nosotros mismos tenemos que empezar como ejemplos para los demás. Si queremos transmitir esto, nosotros tenemos que superarnos a nosotros mismos en las dificultades que tengamos para empezar a transmitir este contenido, ¿no? Bueno, la conciencia y el corazón es la base del amor verdadero. ¿Sí? Fíjense que la conciencia es como que abraza al corazón y del corazón surge el amor verdadero, ¿no? Entonces, la conciencia en realidad guía al amor verdadero y el corazón es el impulso irrefrenable de dar amor al objeto de amor y motiva al amor verdadero, ¿no? Entonces, todo esto existe dentro de cada uno de nosotros y necesitamos como reordenarlo. Es como parte del ADN, pero que no lo tenemos consciente, no estamos conscientes de todo esto, ¿no? Nos pasa con relación a los latidos del corazón, nos pasa con el parpadeo, ¿no? Nos pasa, digamos, en muchos aspectos no estamos conscientes todo el día, porque si estaríamos conscientes nos volveríamos locos, ¿no es así? En este caso, nosotros perdimos
esta enseñanza en valores, digamos, está ahí, está latente, está ahí enfrente de nosotros, pero la hemos dejado de practicar. Entonces necesitamos otra vez que entre por el conocimiento, que llegue al corazón y que se lleve a la práctica, ¿no? Por eso la práctica de esos 3 verbos, ¿sí? Bueno, la conciencia entonces es la guía del amor verdadero, como dijimos, indica el bien más alto, sensibilidad innata por la verdad, o sea, es sensible por la verdad, ¿sí? Es importante que estudie la verdad, que conozca todo lo verdadero, lo que le va a hacer bien, que esté claro. No es solo decir, bueno, pero digamos, eso ya se da por entendido, no me hables de esas cosas. No, justamente de eso hay que hablar para poder entonces alertar a la conciencia y despertarla al mismo tiempo, ¿no? Dice, en la conciencia se aloja el entendimiento que uno tiene de la verdad, por lo tanto debe ser fortalecida a través de la educación de las leyes y principios universales que están intrínsecos en el ser humano, pero que actualmente no son una prioridad, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros subimos la vara, ¿no? Porque hasta ahora es como que no tocar estos temas nos deja tranquilos, como que más bien nos dedicamos a la satisfacción de las cosas materiales. Sí, podemos vivir así, no hay problema, se puede vivir. No sé hacia dónde vamos, en qué dirección vamos, pero podemos vivir, podemos respirar, podemos comer, podemos disfrutar, sí. Pero si necesitamos recomponer esta humanidad, hay que entender, como explicaba ayer el profesor, que la educación del carácter debe estar por encima de la educación por excelencia. Mi esposa leyó un poco lo que yo estoy haciendo, pero constantemente en mis cátedras siempre tengo un porcentaje en el programa libre y yo instruyo en la educación del carácter, porque creo que eso les va a impactar. Y en posgrado, por ejemplo, los mismos profesionales, porque ellos están haciendo didáctica universitaria o habilitación pedagógica para enseñar en colegios o escuelas, ellos quedan impactados porque dicen, yo no escuché nunca eso que usted nos está mostrando, profesor, nunca lo escuché. O sea, es que nadie se toma el tiempo para hacerlo porque está ese factor que también las personas que lo hacen lo tienen que vivir, sentir y practicar. La conciencia entonces es la que nos va a permitir ver hacia dónde vamos, y cuando estamos entrando en lo falso, lo malo, lo ilusorio, egoísta, erróneo, injusto, inútil, no importante, nos dirige y nos direcciona por intuición hacia el otro lado. Es en sí la base de la sabiduría, ¿no? Y dice Mariano Aguiló, un poeta español, Dios ha escrito sobre sus obras las pruebas de su existencia, pero la prueba de todas las pruebas la llevamos impresa en la conciencia. Entonces, la conciencia debe servir y estar dirigida hacia el propósito más alto, como dije, subir la vara, ¿no? No es fácil subir la vara, porque hay que establecer un ejemplo, un modelo constante, permanente, ¿sí? Nosotros como latinos somos muy de subir y bajar, ¿no? Practicamos y después nos olvidamos, practicamos y después nos olvidamos, practicamos y después nos olvidamos, pero tenemos que tener esa actitud constante, permanente, continua, de superación, ¿no? Entonces apuntar al propósito del conjunto. Cuando apunto al propósito del conjunto, el propósito individual está incluido. Así que no es que yo invierto por otros, entonces ya me quedo sin nada, me vacío y al final me desilusiono. No, sino que genero energía a partir de este enfoque hacia lo más alto. Vamos a ver, para ir cerrando esta partecita que es sobre el corazón que motiva el amor verdadero,
Fíjense que es la esencia de la persona, ¿no? Busca la felicidad por medio del amor, se satisface por medio de relaciones éticas, ¿no? Y acá, James Wilson, en su libro El sentido de la moralidad, o moral, dice, el mecanismo subyacente en la conducta moral es el deseo por la piedad filial. O sea, detrás de todo nuestro conocimiento y nuestra manera de ver la vida, existe este deseo por la piedad filial, o sea, de atender a nuestros padres, de atender a los mayores, de ser filial, de tener un corazón amante hacia aquellas personas mayores que nos han cuidado desde pequeño. Entonces, es como la esencia, ¿no? Como la esencia misma de todo. También nos habla de cómo es la naturaleza humana. Mencio, un filósofo chino, alineado con el confucianismo, dice, ¿cuál es el fundamento de los sentimientos naturales humanos por los demás? Y dice, el corazón que simpatiza con el dolor. ¿Cuál es el fundamento del compromiso por la justicia? El corazón que siente repulsión por el vicio. Entonces, en un sentido original, es así, ¿no? A medida que fortalecemos la conciencia con la verdad, con este tipo de educación, que la fortalecemos, entonces nuestra manera de ver se hace empática, se hace altruista, ¿sí? Se hace en una dirección para fortalecer el corazón, pensando en el dolor del otro y pensando de que la justicia está cuando no se practica el vicio, ¿no? Cuando estamos fuera de los vicios, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver en este gráfico que cuando los valores del corazón están por encima de los deseos del cuerpo, entonces sí estamos direccionados por los otros, o sea, sirviendo a los demás. Pero cuando los deseos del cuerpo están por encima de los valores del corazón, no cultivamos el corazón porque estamos viviendo para nosotros mismos. Entonces, hay una pared muy fina entre un lado y el otro. Lo que nosotros necesitamos ver cómo sostenernos o empezar a irnos hacia el lado correcto para no, digamos, caer en ese egoísmo, personalismo, individualismo que muchas veces ocasiona daños a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, en el segundo punto, los principios universales, voy a hacer un alto acá, me gustaría ver si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, cortito, y seguimos avanzando. Por supuesto, después tenemos las preguntas y respuestas, pero no quiero correr y después que si a alguno se le pase alguna pregunta. Pueden levantar la mano o si no, escribir en el chat, porque no pueden, están silenciados todos. Si no surgió muy rápido, entonces esperamos para después. A ver. ¿Va todo bien? Le estoy viendo las caritas. ¿No se están aburriendo? Recuerden que es para los demás también, así que todo lo que aprendan se lo van a tener que transmitir a otros. Aún si uno está un poco agotado, hagan un esfuerzo para seguir. Bueno, anoten entonces las preguntas y después las van a ir formulando. Fíjense acá, los principios universales. Acá tenemos varios principios, ¿no? Dijimos que eran como normas preestablecidas que son las que nos van a ayudar a vivir una vida armoniosa en la sociedad, ¿no? La causalidad, la dualidad, la interacción, el fundamento de 4 posiciones, vamos a ver qué es eso,
y la responsabilidad. Vamos a ir desarrollando cada uno. En un sentido genérico, los principios universales, según Stephen Covey, en uno de sus libros que él escribió, dice: las leyes que gobiernan el comportamiento humano no son inventadas, son las leyes del universo, insertadas en el generador de cada sociedad civilizada. Si no tuviéramos los principios, sería un caos. Si no tuviéramos la estructura del esqueleto, no podríamos sostener los órganos de nuestro cuerpo. O sea, todo está con un propósito y tiene un sentido, y debe estar en armonía, ¿no? Entonces, así como la naturaleza la podemos ver en armonía, también el ser humano debería estar en armonía en sí mismo, dentro de sí mismo, como en relación a los demás. La ley de causalidad apareció con Hermes Trismegisto en la filosofía hermética, pero obviamente que esto es un principio universal, ¿no? Si cuando vemos este artista, no lo conocemos, pero conocemos su obra, entonces podemos saber más acerca del artista. Cuando vemos a esta señorita, no conocemos a sus padres, pero conociéndola en profundidad a ella, podemos saber cómo son ellos, ¿no? Entonces, la ley de causa y efecto. Esto debemos tenerlo en cuenta, porque es fundamental para entender nuestro día a día, ¿no? Es decir, el sentido que le damos a la vida. O sea, en esa causa tiene que estar la motivación clara para poder ejecutar algo que después se va a ver empíricamente, se va a ver como un resultado, como un efecto, ¿no? Entonces, no podemos obrar por obrar sin sentido, sin dirección, sin propósito. Necesitamos tener una causa para todo lo que hacemos, ¿no? Por eso hablábamos de las metas, ¿no? Esas son las que nos van a direccionar. La segunda es la dualidad, y ya sabemos esto porque entendemos que tanto en los minerales, como en las plantas, como en los animales y en el ser humano, hay una dualidad, ¿no? Vemos acá los seres humanos como hombre y mujer, animales macho y hembra, plantas estambre y pistilo, minerales cargas positivas y negativas, ¿no? Masculinidad y feminidad. Estos son atributos de estos, que son más internos y que tienen que ver con la estructura más interna del ser humano y de todos los seres existentes, ¿no? El ser humano, mente y cuerpo, estuvimos hablando de esas dos dimensiones, los animales, instinto y cuerpo, las plantas, mente vegetal, cuerpo vegetal, minerales, naturaleza, directriz inherente, y la materia y la energía. Estos son fundamentales, son como los pilares, ¿no? Y luego le sigue la masculinidad y feminidad. O sea, yo tengo que tener mi mente y cuerpo unidos para poder respirar y existir sea como hombre o como mujer, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si se rompe la unidad mente-cuerpo? Si ya no hay un sentido para la vida, si no hay un enfoque, ¿no?, claro para la vida. Entonces nos quedan los atributos, ¿no? Hombre y mujer, el género, hombre y mujer, de acuerdo con la sexualidad. Entonces, cuando hay un desorden de mente y cuerpo, entonces pasa a ser subjetivo la masculinidad y la feminidad. Entonces, hay una hipótesis de que obviamente el ser humano perdió esta unidad en mente y cuerpo, se desconectó. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, se desconectó de su creador y entonces no entiende cuál es el propósito de su existencia. Por eso es que no sabe
al final qué identidad tiene, si es varón o si es mujer. Bueno, eso es para debatir, lo podemos hablar después en otras conferencias donde en mi caso voy a tocar el tema, ¿no? Pero es importante, por eso la unidad de la mente y el cuerpo, y por eso pusimos énfasis en las dos dimensiones, porque tiene que haber una identidad clara como mente y cuerpo, entonces hay una identidad clara como hombre y como mujer. Entonces tenemos, lógicamente, una civilización material y una civilización espiritual, ¿no? Ahí se ve la dualidad. Vamos a la tercera, el tercer principio, que es el principio de la interacción, o de la acción de dar y recibir. En este caso, yo estoy en la posición, vamos a dar ejemplo, de sujeto, porque estoy dando la conferencia, ustedes en la posición objetiva están recibiendo, ¿no? Entonces, mi posición es iniciar la conferencia, guiar, proteger de que la conferencia triunfe, digamos, o sea exitosa. Y ustedes en la posición de estimular, de responder y apoyar al conferencista a partir de su entendimiento, de su razonamiento, de sus sensaciones o sentimientos a medida que van recibiendo el contenido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay una acción de interacción acá, ¿no? Y ¿qué es lo que nos une? El propósito en común, que es más elevado. ¿Cuál es el propósito de esta conferencia? ¿No? El propósito de por qué nos juntamos es para aprender a dar conferencias de educación del carácter y valores familiares, ¿sí? Pero al mismo tiempo para sentir amor, verdad, belleza y bondad, ¿no? Eso es poner la vara alta, eso es apuntar a algo más elevado. Entonces, nuestra conferencia puede existir, actuar y reproducirse como conferencia, ¿sí? Pero estos roles podrían cambiar. De repente alguien va a hacer una pregunta, entonces el conferencista escucha y recibe la pregunta y así interactuamos, ¿sí? Pero siempre tiene que haber alguien que inicie la relación de dar. Este es el principio del progreso y desarrollo humano a través de la cooperación centrada en un propósito común, ¿no? Y nos dice, el progreso o desarrollo de la humanidad, ya sea en el campo económico, científico, tecnológico, artístico, social y humano, se produce principalmente a través de la comunicación, el entendimiento, el diálogo, el consenso, la cooperación armoniosa y la interdependencia mutua entre individuos, familias, comunidades, naciones y civilizaciones, centrado en propósitos comunes y fines compartidos, y no a través de la lucha, el conflicto o la destrucción humana. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué pasaría si este sujeto y este objeto chocan, luchan, están en conflictos? ¿Podría haber existencia, acción y reproducción en el buen sentido? Va a haber, más bien va a haber desgracia, resentimiento, ¿no? y una potencial venganza para el futuro. Entonces, a pesar de que puede haber dificultades de caracteres, aún así uno tiene que trabajar y ver cómo armonizar con el otro, pero genuinamente, no simplemente como un compromiso. Esa podría ser la primera etapa cuando todavía no lo conocemos, cuando no fuimos empáticos con el otro. Entonces, bueno, tendría que aguantar porque no lo conozco. Pero una vez que lo conozco y que esa es la misión del sujeto, conocer al objeto en profundidad para poder ofrecerle las necesidades que requiere el objeto, ¿no? Entonces, en lo que es un hombre y una mujer, o en un matrimonio, una pareja que están viviendo juntos también, ¿no? Cómo el hombre vive por la mujer y la mujer vive por el hombre, ¿no? Entonces, de esta manera se centran en un propósito común, va a haber desarrollo sin duda en esa familia, ¿no?
Entonces, los principios y valores universales tienen que ser el centro para unir a través de la interacción lo espiritual con lo material, las costumbres de Occidente con las de Oriente, lo tradicional con lo contemporáneo. Entonces, estos principios que son únicos, absolutos, eternos e incambiables, pueden unir aquello que parece imposible de unir. Aquello que parece agua y el aceite, se pueden unir. Entonces, un matrimonio, por ejemplo, de alguien que es oriental con alguien que es occidental, nacieron en contextos distintos, religiones diferentes, costumbres diferentes. Sin embargo, si se unen con los principios y valores universales, se van a encontrar. Todos ellos, obviamente, enraizados en la ética del ser original, que es el creador. Entonces hay posibilidad para la unificación de este mundo, ¿no? Todo requiere, obviamente, esfuerzo, ¿no? La interacción, dice, la armonía y el progreso cuando los roles son respetados, la relación padres e hijos, marido y esposa, ¿no? Trata a los demás como te gustaría ser tratado, este sería el aspecto ético. Y Stephen Covey, en el cuarto hábito, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice ganar, ganar, ¿no? O sea, que todos ganan. El que está en función del sujeto, en función de objeto, unidos al propósito elevado, va a ganar. Van a ganar ambos y van a permitir el desarrollo, ¿no? Muy bien. En el 3 es el camino para madurar el carácter, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, la ley natural y la ley moral. O sea que estos principios universales abastecen a la ley, al mundo natural y al mundo humano, ¿no? El mundo natural obviamente es automático, ¿sí? Todas las cosas se desarrollan a través de etapas, ahora vamos a ver. Y el mundo humano también. Físicamente no tenemos que pensar en desarrollar el dedo gordo del pie, por ejemplo. Uy, me olvidé de desarrollar el dedo gordo del pie. Y lo tengo muy chiquito, tengo que hacer fuerza para que crezca. O sea, imagínense si tuviéramos que pensar en todo el cuerpo, ¿no? No. Pero sí hay una diferencia clara y definida entre el mundo humano y el mundo natural, que es la elección moral. O sea, el ser humano puede tener una elección moral. Entonces, hay un crecimiento paulatino en etapas como formación, crecimiento y cumplimiento de todas las cosas naturales, ¿no? Desde una semilla llega a ser que contiene el diseño de un árbol grande, ¿no? Un árbol que da sus frutos, ¿no? Automáticamente. En el ser humano se va a dar este desarrollo, pero a partir de la responsabilidad, ¿sí? Es la diferencia. Y entonces acá tenemos que poner énfasis en la responsabilidad, que juega un papel, un rol fundamental. Nadie va a hacer las cosas por uno. Eso es absoluto y categórico, ¿no? Entonces, pero la parte más importante es el potencial para amar, y eso es lo que tiene que cultivarse y desarrollarse fundamentalmente, ¿no? Pasando por las etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento para madurar el carácter. Si esta parte no se desarrolla, podemos llegar a tener 50 años, pero con el corazón de un adolescente, y no lo digo desde la juventud, porque sí tenemos que ser siempre vitales y abiertos y extrovertidos o introvertidos, pero siempre desparramar alegría y felicidad. Pero lo digo desde la mentalidad, ¿sí? Entonces, necesitamos correr paralelamente al crecimiento físico, el crecimiento moral, ¿eh? Y esa es responsabilidad nuestra. Entonces, el sentido moral, el conocimiento moral y la acción moral, o el conocimiento moral, el sentido moral y la acción moral, ¿no? Estos son 3 cosas que tenemos que manejarla bien en nuestro interior y cómo transmitirla a los demás.
Entonces, si cumplo mi responsabilidad, el carácter va a ser maduro. Si fallo en la responsabilidad, va a haber una distorsión del carácter. Entonces, el derecho y el privilegio dependen de la responsabilidad, ¿no? Perdón, no puedo leer bien acá. Un segundito. El privilegio, sí. Que no, me estaban tapando algunas cosas. Bueno, y entonces la libertad es la oportunidad para la responsabilidad. La libertad... Oh, un segundito. ¿Se salió o está bien? ¿Ahí? Se ve así. Bueno. La libertad y la responsabilidad van de la mano, ¿no? A medida que soy más responsable, soy más libre. ¿Cómo? No era que... Claro, pero la responsabilidad va acompañada del conocimiento, ¿sí? También. Entonces, uno puede llegar a tener una responsabilidad grande, ¿sí? Y poder manejar su tiempo y poder desarrollar todo aquello que lo hace sentir bien, ¿no? Entonces, pero esta responsabilidad está localizada específicamente en el desarrollo del corazón a partir de una buena conciencia. En ese sentido está direccionado, de la vivencia de los valores, porque yo podría ser no sé, el creador de Windows, pero puedo ser también un emprendedor de una panadería, o puedo ser un trabajador, un empleado, no importa en dónde yo me desenvuelva. Pero lo importante es que si yo desarrollo con responsabilidad y maduro internamente, entonces voy a tener una libertad total, pero genuina, ¿no? Bueno, entonces, acá vemos las cuatro posiciones, ¿no? También el principio de las cuatro posiciones es fundamental. Cuando yo voy a emprender algo, siempre tengo que poner el propósito por delante, ¿no? Si yo no tengo claro, por ejemplo, me reúno con mis amigos, voy a un bar, empiezo a charlar de lo que sea, va pasando las horas, hablamos todos juntos, nadie entiende nada, y después nos damos cuenta, uy, yo me tengo que ir a dormir porque mañana me tengo que levantar temprano. Es como que se perdió el tiempo, parece, ¿no? En cambio, si yo me uno con alguien para estudiar o para hacer un proyecto, para trabajar, ponemos las metas bien claras y marcamos el tiempo y nos enfocamos en eso. Entonces obtenemos el éxito de las cuatro posiciones. Son cuatro elementos que interaccionan acá, ¿no? El amor verdadero es como la esencia misma, o los valores principales están ahí, pero si queremos, desde el punto de vista interno religioso, Dios puede ser ese centro y puede guiar a la mente guía al cuerpo, y el cuerpo con la mente se forma una persona de buen carácter, ¿no? O sea, a medida que yo perfecciono la verdad y la entiendo en profundidad, más maduro va a ser mi carácter, más lejos de los vicios voy a estar, y obviamente voy a poder ser un ejemplo, ¿no? Entonces, está el buen carácter y el mal carácter. Cuando me centro en la conciencia, como dije, y los instintos del cuerpo se ponen por debajo de la conciencia, no hay problema. Pero cuando los instintos del cuerpo están por encima, obviamente, sí, mi carácter puede ser delictivo, entonces, obviamente, voy a tener inconvenientes, voy a chocar con todos, empezar a chocar con todos, ¿no? Entonces, así podemos ser exitosos con meta de nuestra naturaleza más interna, un corazón cultivado, buenos hábitos, ¿no? Siempre pensando en eso. Y también aplicado en la familia,
y vamos a ver el camino para las buenas relaciones y la familia. Ya vamos terminando. Otra vez, el amor verdadero en el centro, que es vivir por el bien de los demás. Fíjense acá lo que dice. El amor conyugal es unidireccional. El amor de padres es multidireccional. O sea, cuando se ponen enfrentados hombre y mujer, centrados en el propósito común, se aman unidireccionalmente. Hay un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Nada más. Es unidireccional. ¿Sí? No hay, no es que el hombre tiene muchas mujeres como posibilidades y la mujer tiene muchos hombres como posibilidades. Eso es multidireccional. Solamente es multidireccional el amor de papá y mamá hacia los hijos por igual, ¿no? En ese sentido, abrazamos a todos por igual. Cada uno es distinto, recibe diferente manera de ser atendido, pero el corazón de los padres no cambia, es igual para todos. Pero en ese sentido tenemos que ubicarnos, ¿no? Que el amor conyugal es unidireccional. En otras conferencias vamos a desarrollar esto. Entonces, la familia, acá también esto se va a hablar más en las próximas conferencias, el amor de hijos, amor de hermanos, amor conyugal, amor paternal, todo esto se va a ir desarrollando internamente dentro de la familia. Pero quería hacer como una salvedad de todo esto. Primero mostrarles este gráfico y fíjense la tridimensionalidad que tienen las relaciones. No es algo fijo, lineal, sino que es tridimensional y es esférico. El amor verdadero es el conector, ¿no? El que une las relaciones verticales con las relaciones horizontales. Y acá es muy importante lo que les estoy diciendo. Lo vertical depende de lo horizontal y lo horizontal de lo vertical. O lo vertical está correlacionado con lo horizontal y viceversa. Están interconectados y dependen uno del otro. Entonces, las relaciones verticales y las relaciones horizontales deben estar conectadas y armoniosas con un eje principal, con el amor verdadero como centro para conectar, porque el amor verdadero dijimos que era vivir por el bien de los demás. ¿Qué pasa si yo saco estos palitos que están acá, ¿no? Saco lo vertical, saco lo horizontal? ¿Qué pasaría, no? Es importante entender que las relaciones horizontales se basan en las relaciones verticales y viceversa. De no existir relaciones verticales se rompe la armonía y el respeto. Empieza el caos y el desorden. Las relaciones humanas se deforman dando aparición al incesto y o acoso sexual. Esto es una de las problemáticas más serias, más complejas que tiene el ser humano. Por supuesto, la infidelidad también, bueno, es algo que no es fácil la erradicación de eso. Y es una de las situaciones y males que existen en la sociedad. Está inmerso dentro de la naturaleza del ser humano. Pero solo exponiéndolo es que nosotros podemos empezar a evitar. Por eso dije que los valores están por encima de las religiones, no para desmerecerlas, sino que en un sentido original, los valores son universales, universalmente para todos, ¿no? Entonces, si las religiones, los gobiernos, las Naciones Unidas, todas las organizaciones del mundo se unen para resolver los problemas centrado en esos valores, entonces más rápidamente podrían bajar los índices de estas problemáticas, ¿no? Pero si trabajamos disociadamente, cada uno en su lugar, se hace más complejo, ¿no? Más difícil este trabajo. Entonces, bueno, en un trabajo, un artículo científico, Sigmund Freud fue citado en la psicopatología de la vida cotidiana y describe lo siniestro llamado incesto como aquello que fue familiar
a la vida psíquica y que se manifiesta como una presencia sin representación. Un huésped que atraviesa la barrera protectora del psiquismo y que une el instante de lo siniestro con un instante de desamparo percibido por el sujeto, ¿no? Me encantó esta definición. Claro, no me encanta el problema, ¿no? Pero digo cómo lo vio Sigmund Freud esta parte, ¿no? Y después, Susana, esta autora, habla acerca también, pero del abuso sexual, ¿no? Una definición amplia y descriptiva sostiene que el abuso sexual es la convocatoria a un niño o niña por parte de un adulto a participar en actividades sexuales que no puede comprender. La niña no puede comprender. Cuando la convocatoria es a un adolescente, por más que éste ya haya atravesado la pubertad y pueda comprender de otro modo la intencionalidad del abusador, constituye un abuso a partir de que casi siempre la relación de poder no permite que ese o esa adolescente pueda negar o protegerse, y a partir de que proviene generalmente de alguien de quien se espera cuidado y no ataques. El adulto, o sea, el agresor, usa al niño o al adolescente para estimularse sexualmente a él mismo, al niño y a otra persona. Bueno, no es de mucho agrado leer esto, pero sí se pretende entender de que cuando rompemos o quitamos rompemos las relaciones verticales y horizontales, todo se hace como una masa que no tiene sentido, no tiene orden, no tiene principios, no tiene leyes, no hay valores, no hay nada, ¿no? Y se rompen todas las relaciones familiares. Por eso es importantísimo concientizar sobre todo esto, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a la quinta, que es la forma de contribuir a la sociedad. Ya vamos terminando. Entonces, dice que las células en sí mismas no tienen un valor, pero sí tienen valor cuando se unen y forman un órgano. Cuando hay varios órganos, tienen valor cuando se unen y forman un sistema, y cuando varios sistemas forman un organismo. Entonces va aumentando el valor y el sentido de las cosas cuando se unen a un propósito mayor, más elevado. El individuo por sí solo está bien, pero cobra un valor y un sentido cuando sirve a la familia y la familia lo reconoce. Cuando varias familias se unen, se conforma una comunidad, varias comunidades, naciones y naciones del mundo. Entonces va creciendo. Fíjense la ética estamos ahora en la última etapa de contribuir a la sociedad. La importancia del padre y madre, de ser un padre y madre verdadero, un verdadero maestro y maestra, un verdadero líder, ¿no? Todas estas tres roles son fundamentales, tanto para el hombre como para la mujer, ser consciente y practicarlo. Escalar de la piedad filial a ser un buen ciudadano, un buen patriota, un humanitario por el bien de los demás, siempre pensando en el bien común, para aportar a la sociedad. O sea, si yo estudio, no estoy estudiando para mí, para solamente ganar dinero, sino para ver cómo puedo aplicar mi conocimiento en función y por el bien de los demás. Existen en las empresas lo que es la responsabilidad social, y esto entonces es cómo atender las necesidades del otro. También las bases biológicas para la moralidad. Fíjense que nosotros somos esencialmente competitivos. No digo que esté mal, pero lo importante es estar en armonía dentro de la competición, no pelearse, discutir, chocar. Cuando, por ejemplo, las barras bravas de los clubes se encuentran y se golpean, o sea, por la competición en sí misma. Eso sería, si es así, es como una forma elemental de vida, pero no es la meta última ser ese tipo de competidor, ¿no? O si uno está en su trabajo y está viendo cómo se quita del medio a los que están arriba para subir él, ¿no? No. O sea,
hay valores, hay principios, y con el tiempo uno va ganando su lugar. Entonces, iríamos pasando de la competencia al mutualismo, que podríamos dar un ejemplo que es el cooperativismo, por ejemplo, bueno, que busca el bien común también, ¿no? Y finalmente la moralidad, sería un nivel más elevado, ¿no? Entonces tenemos que todavía apuntar o subir la vara hacia este nivel más alto, ¿no? Entonces, la autoridad y los talentos, con el rol para apoyar, se unen al propósito elevado y se logra la armonía. O sea que necesitamos, fíjense acá, con esto ya vamos terminando, me gusta que veamos esto una vez más, que son competencias para desarrollar, para contribuir a la sociedad, ¿no? O sea, un líder tiene como valor central el amor verdadero, que está enfocado en el otro, comprometido, sacrificado, ético, que perdona, busca la felicidad del otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo es servicial, responsable, empático, tiene autocontrol, honestidad, integridad y armonía. Recuerden que el vivir por el bien de los demás está conectado cuando voy cumpliendo todos los valores, ¿no? Entonces, cuando es servicio, por ejemplo, practica el servicio social, lo cual beneficiará su propia madurez psicoaccio-emocional. Cuando es responsable, siente la obligación de hacer las tareas con eficacia de forma y de fondo, o sea, en la manera de ser externamente y la profundidad que le va dando a esa responsabilidad. O sea, no hacerlo obligadamente, sino con un corazón sincero, ¿no? Ser genuino, ¿no? La empatía, dice, reconoce las diferentes adicciones, estados de ánimo y sus consecuencias, no solo para evitarlas o separarse de ellas, sino para ponerse en el lugar del otro y así ayudar. El autocontrol controla la ira, el odio, el miedo y la inseguridad, para ser más pacífico, más confiado y más amoroso. La honestidad procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. La integridad entiende y siente que la familia es la escuela del amor y es ahí donde los ciudadanos se forman para la diversidad cultural. Y la armonía reflexiona y resuelve los conflictos intrapersonales e interpersonales, ¿no? Bueno, ahí entonces nosotros concluimos de que el amor verdadero tiene que ser el centro, o verdadero amor tiene que ser el centro y armonizar las tres metas de la vida: carácter maduro, buenas relaciones familiares y contribuir a la sociedad. Finalmente, Confucio nos deja este mensaje. Dice: honradez en el corazón, belleza en el carácter, armonía en el hogar, orden en la nación, paz en el mundo, ¿no? Muy bien, acá están las referencias bibliográficas de lo que yo estuve mencionando hasta ahora. Después vamos a compartir todo este material. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Gustavo Giuliano. Vamos a darle un aplauso y bueno, vamos a ir Rolando, si podías permitir que pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Mientras tanto voy a leer esta pregunta que hizo María Isabel. Dice: las normas preestablecidas, la dualidad, ¿cómo lo describe? ¿O cómo lo llevo al aprendiz desde su experiencia? Soy María Isabel Cárdenas Giraldo, directora seccional del Atlántico. Me encanta este gran contenido de valor. Gratitud. ¿Puedes repreguntar? ¿Quieres abrir tu micrófono? Me gustaría escucharla. María Isabel, ¿estás ahí? Claro que sí, muchas gracias a todos los participantes, a los panelistas, al panelista. Gratitud infinita por ese aporte de valor tan gigante que nos hace. Y bueno, en lo que estamos hoy retroalimentándonos y aprendiendo bastante, se habla de los principios, ¿cierto? Y los valores. El tema de la dualidad, que es un tema bastante amplio.
que Sí, tiene que ver con lo que es hombre-mujer, ¿verdad? Esa es la dualidad ok, que todos sí, llevamos. Entonces, al llevarlo realmente al aprendiz desde un principio básico, porque algunas personas, cuando vamos a ellos a hacer pues como un mapa de ruta, ellos desconocen que todos tenemos, algunas personas conocen que tenemos una parte de hombre y una parte de mujer que hay que aprender a desarrollar. Entonces, desde su observador, desde su conocimiento, cómo yo como psicoterapeuta llevo esto a ellos con ejemplos, pues tal como usted los vio ahora y no sé, usted iba hablando y yo iba copiando mente, cuerpo, hombre, mujer, mente vegetal, naturaleza, materia. Así puedo dar yo esos ejemplos ante la dualidad. sí, claro que nosotros partimos de que es un principio universal, ¿no? Y que es incambiable, es absoluto, es único y es eterno, digamos, ¿eh? Porque no ha cambiado en miles de años. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos ejemplificar a la gente lo que se ve, la naturaleza, en todo su esplendor. Está la dualidad, existe, es una realidad, y dentro del ser humano, fundamentalmente, como yo expliqué anteriormente, lo más esencial es la unidad de mente y cuerpo, y ahí tiene que estar el autocontrol, obviamente una conciencia en valores muy fuerte, que permite direccionar al cuerpo de la persona, ¿no? Y entonces, eso es lo que marca la identidad que a uno le toca al nacer, ¿no? Sea hombre o mujer. Existe, por supuesto, así como hay, si uno va a estudiar más detalladamente, eh, dentro del hombre también hay aspectos de la mujer, como también, obviamente, tiene la preponderancia masculina. ¿Por qué? Porque si no, no habría posibilidad de compatibilidad con el sexo opuesto. O sea, hay una dualidad también, pero esa dualidad es obviamente preponderantemente masculina, en mi caso, y en un porcentaje menor femenino para que yo pueda integrarme con el sexo opuesto, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, de esta forma se pueden encontrar en un punto, porque si serían completamente distintos en todo sentido, bueno, sería complejo, pero ya en los estudios del genoma humano muestran esa similitud en un 99, podemos decir 95% semejantes, el hombre y la mujer, pero hay una diferencia. El 99% es entre hombres y 99% entre mujeres, pero entre hombre y mujer hay 95% de diferencia, de 5% de diferencia sería, ¿no? Entonces, eso es lo que le permite, entonces, la atracción. Pero todo eso es un tema que yo lo tengo preparado, pero para otra conferencia, para poder dar las referencias bibliográficas también, y ahora no lo tengo. Bueno, de a poco vamos a ir respondiendo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Didiana. Bueno, Didiana, ¿puedes habilitar tu micrófono y preguntar? Claro que sí. Buenas noches, doctor Gustavo. Muchas gracias por la capacitación. Un tema muy, muy interesante, muy profundo. Yo tengo una pregunta y es, cuando hablamos de los principios universales, que son más las leyes universales, ¿cierto? Que nos rigen. ¿Cómo podemos nosotros transmitir este mensaje en una sociedad
donde todavía la religión, digamos que se vuelve fanatismo y no se permiten tocar estos temas como quisiéramos, porque se puede confundir lo que son los principios universales que nos rigen frente a lo que es la religión en países tan conservadores como los nuestros. Sí. ¿Qué pregunta hiciste? Está bien. Yo diría que nosotros primero tenemos que tener el convencimiento propio, digamos, de que estas leyes y principios son correctas, son las que nos rigen intrínsecamente, subyacentemente, nos rigen en todo orden de la vida, ¿no? Entonces, una vez incorporada a nosotros, nosotros podemos empezar a sentirlas y después practicarlas, o sea, incorporarlas en el conocimiento, sentirlas, practicarlas. Entonces eso se hace más llevadero para poder explicar, ¿no? Para poder explicarle a otros. Y simplemente esto es algo universal. Entonces, yo creo que uno tiene que buscar la manera de cómo llegar a una comunidad cerrada, en este caso religiosa. Usted tiene que buscar la manera de cómo llevar el mensaje. Por eso hablábamos de la transposición didáctica y de ver que tomar aquello que considera que puede llegar a abrirles la mente porque usted aborda un tema de interés para ellos, ¿no? Entonces, cuando usted lo relaciona con un tema de interés, entonces puede llegarle más, ¿no? Ahora, claro, si usted va con un vocabulario nuevo, algo que nunca, que no escucharon y que usted lo quiere transmitir, obviamente puede recibir rechazo, pero si usted lo relaciona con aspectos de vivencia de ellos o con temas que tienen que ver con la base bíblica, tiene que buscar la manera de cómo relacionar. Se puede, hay. Es decir, si hablamos del principio de interacción, en la Biblia está lleno de versículos que hablan de la acción de interacción, ¿no? Pide y se os dará, busca y hallaréis. No sé, es decir, usted tiene que concentrarse en ver cómo poder transmitirle esos principios basado en el vocabulario y la manera de ver de ellos. Obviamente que cuando usted empieza a conectar los principios, seguramente le puede llegar a dar más claridad a ellos, porque son principios que ellos tienen dentro de ellos mismos. Más allá de que crean lo que crean, dentro de ellos existe esa armonía en el cuerpo humano, ¿no? La sangre oxigenada, carboxigenada, que es la relación de la interacción. O sea, todo eso hace que ejemplos que pueda tocarles a ellos, ¿no? Bueno, es lo que puedo decir ahora, pero no quiero alargarla más, tanto porque si no, no. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas y también por las respuestas. Igual, creo que en el grupo de WhatsApp por ahí podemos profundizar quizás con algunos mensajes. Está presente también el profesor César Regalado, si quiere dar unas palabras antes de terminar. Sí, quisiera agradecer a Gustavo porque en realidad es increíble y maravilloso que aunque uno haya escuchado y enseñado estas conferencias, siempre se aprende. O sea, lo digo para los nuevos, porque yo tengo mucho tiempo enseñando esas charlas y hoy he aprendido muchísimo. También me sorprendí cuando Gustavo dijo que mi conferencia fue muy maravillosa y yo dije, ah, caramba. O sea que sí ocurre.
Eso es algo maravilloso que uno siempre aprende y cada persona le da un toque muy especial a este mismo contenido y lo organiza de acuerdo a su particularidad, a su personalidad, pero también al grupo a quien va dirigido. O sea, este material tiene una riqueza increíble y como vemos es una forma de presentar principio divino con otra terminología. Aparte de la terminología, quiero aclarar que cuando yo hablo del principio de interacción, yo quería usar una sola palabra en vez del principio de interacción, yo le llamo gradualidad, pero que quede claro que es lo mismo. O sea, quiero con estas palabras motivar a los participantes, porque si yo estoy inspirado por la charla y he estado enseñándola mucho tiempo, es un testimonio de que esta charla tiene mucha profundidad, mucha profundidad. Gracias, gracias. Muchas gracias, profesor Regalado. Realmente creo que todos sentimos así, los que las hemos escuchado por muchos años, pero cada vez que lo escuchamos como que se nos abre más la mente y también probablemente sentimos más cómo podemos transmitirlos. Bueno, quiero agradecerles muchísimo por haberse tomado el tiempo una vez más de haber estado en esta clase. Entonces, para recordarles, la próxima clase es el jueves próximo, no va a ser el miércoles, va a ser el jueves, así que los esperamos ahí, y si no están aún en el grupo, es bueno entrar ahí porque entonces van a recibir toda la información y bueno, también vamos a compartir con ustedes todas esas conferencias, como son originalmente y también como lo dan los conferencistas para que ustedes pueden verlos, compararlos y finalmente, como dice el profesor Regalado, hacer sus propias conferencias, ¿no? Para transmitirlos. Así que muchísimas gracias, tengan un muy lindo fin de semana y nos vemos la semana que viene. Pueden abrir sus micrófonos para saludar. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por Qué información participar. tan maravillosa. Gratitud. Magnífica.